hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran. Aquí ahora en Quinta Avenida y calle 32 en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, digo nos acompaña porque me acompaña a mí, los acompaña a ustedes, que son los destinatarios de este programa, una persona que siempre quise entrevistar. La he respetado, la he admirado y la he querido mucho. Es la alegría en persona. Y no la alegría porque sea especialmente simpática, sino porque lleva la alegría como estandarte. Una de las más grandes actrices de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestro radio, de nuestra televisión. Mi queridísima y amada Aurora Barnuevo. Mi amor. Le dicen la mulatísima, pero ella es más que la mulatísima. Ella es una actriz que no se puede creer. Aurora, gracias. Gracias porque sé que estás muy ocupada, sé que has estado filmando, sé que has tenido en estos tiempos a tu hijo malito. Hablaremos más adelante de eso, si tú me lo permites. Sí, claro. Yo quiero que tú me digas por qué todo el mundo piensa que tú naciste en Calimete si tú naciste en Colón. Bueno, eso fue una ocurrencia de Luberta, porque Colón en sí no decía nada simpático. Claro. Entonces, en la provincia de Matanza, porque soy matancera, él me ubicó en Calimete, porque Calimete es más cómico. Es más cómico, claro. Decir Calimete que decir Colón. Claro. Pero yo nací en Colón, provincia de Matanza, y mi personaje, Estelvina, la mulatísima, claro, es de Calimete. De Calimete. Que sí. Yo llegué a La Habana con los ojos cerrados, eso sí, aquí fue donde me los abrieron. Ay, bueno, que vida más sana, que eres más puro. Estelvina. No vamos a preguntar quién te abrió los ojos. No. Aurora Barnuevo. A Estelvina se lo puedo preguntar algún día, pero a Aurora no es discreto, no es elegante, no. Es vulgar. Ahora, yo leyendo el libro de Josefa Bracero, Rostros que se escuchan, que sí, es una entrevista tuya en el segundo tomo, que es una entrevista muy buena, una entrevista con una cantidad de información de tu vida profesional, me encontré con un detalle que yo desconocía, que tú fuiste maestra de primaria. Sí. Cuéntame cómo fue cómo llegas tú, primero la niña de Colón, sí, que llega a La Habana. Fuiste maestra primaria en La Habana. En La Habana. Claro. Sí, porque mi papá tenía la opinión de que teníamos que tener algún título, eran otros tiempos, ¿no? Y ser maestra era lo más sencillo, que uno podía llegar a una clase más o menos media, porque mi papá era propietario, tenía unas casitas ahí en Colón, tenía algunas reses, y decía, mis hijos tienen que ir a La Habana a estudiar. No quería un capricho, o no sé. Yo sé que yo llegué a La Habana a los 12 años, estaba estudiando ahí en la Escuela Primaria Superior de Colón, Luz y Caballero, sí, y cuando llegó trasladada para la Escuela Superior que estaba en aquel momento en San Lázaro y Águila, de 8º grado. Aprobé todo, porque yo era una niña inteligente, yo era una niña estudiosa. Pues tú eres una mujer muy inteligente. Pero bueno, me gustaba mucho estudiar, y entonces, bueno, llegué a mitad de curso, salí de Colón, llegué, aprobé el 8º grado, hice un cursillo de 3 meses para ingresar en la escuela normal, que cuando aquello eran 3.000 aspirantes para 150 plazas.
Ah, Y claro, yo claro. ingresé en la escuela normal, yo cogí una plaza con 13 años. Y a los 17 años ya yo era maestra normalista. Maestra normalista. Yo era muy dedicada, me gustaba ser maestra, lo disfrutaba y defendía a mis niños. Y entonces yo, después de la revolución, yo fui maestra de primaria, maestra nocturna, maestra de inglés, porque se fueron las maestras, empezaron a partir, no había maestros. Éramos las últimas normalistas que a principios de la revolución ya, yo me gradué en el 57. Pero ya por esa época tú estabas haciendo cosas Sí, artísticas. ya también hacía cosas artísticas, la maestra artista. La pero yo maestra artista. estaba en mi aula y después iba a mi ver, cosa artística. cuando yo entrevisté a Rosita Forné, Sí. yo le pregunté por 3 personas, pero una de las personas por las que le pregunté fue por José Antonio Alonso. Y claro, yo nunca le dije que José Antonio Alonso era mi padrino de bautizo. Y ella habló de José Antonio así con cierta picardía, pero yo noté en sus ojitos cierto desdén, porque José Antonio parece que tenía cierto carácter. Sin embargo, tú debutaste en su programa. Yo debuté en su programa. A ver, ¿cómo fue eso? Mira, a mí cuando yo estaba estudiando ahí en la escuela normal, existe un teatro todavía. Sí, claro. Ahí debuté yo en el teatro. Entonces, las amiguitas mías, ay, Aurora, preséntate en el programa de José Antonio Alonso. Para mi mamá eso era terrible, porque ser artista y ser lo último. ¿Verdad? No, terrible. Entonces yo escondida de mi mamá, comer a las 6 de la tarde. Ya era la Corte Suprema, no, el programa de José Antonio Alonso claro, de José de Antonio, televisión. de televisión. Porque Rosita fue al de radio. Al de radio, cuando era radio. Al primero. Al primero. Bueno, yo llego al programa de José Antonio Alonso acompañada de un guitarrista. El guitarrista era negro y estaba pintando en mi casa y estaba cantando una canción que yo me la aprendí. La canción se llama Óigame. Y yo le dije a él, ay, usted quisiera ir al programa de José Antonio Alonso conmigo para que me acompañara en esa canción. Y él dice, sí, cómo no. Entonces, escondida de mi mamá, todos preparamos una cosa escondida y me gané el primer premio. Pero claro, saliste por televisión. Salí por televisión y mi mamá, ¿y esto? O sea, voy al fin de semana y me hacen estrella naciente porque me volví a ganar el primer premio. Pero el negro lo eliminaron. Lo eliminaron. Y me dejaron solo. Digo, ay, mi acompañante. Dice, no, Antonio, olvídate de eso, quédate tú sola. Que digo, Ay, Dios pobre, mío. no lo vi más. ¿Verdad? Más nunca No lo viste. supe- vaya, no era un guitarrista tampoco estudiado ni nada, era una cosa que fue allí a eso. Allí estaba Isolina Carrillo, de repertorista de las Estrellas Nacientes. Claro, pero ¿Entiendes? pero que es fue que- mi repertorista y mi maestra, la que me enseñó, me escogió el repertorio, me enseñó el estilo, me enseñó todo. Yo empecé cantando boleros. Sí, cantando bolero. Bueno, tú todavía cantas. Sí. O sea, también en televisión no te dan mucha oportunidad, pero sí. No, porque me han encasillado. Porque te dan encasillado. Mira, Pero ahí también, ahí también. Y ahí Yo me también. enteré que tenía chancleta cuando llegué a la televisión, porque el teatro no. Yo no tenía raza en el escenario, era muy delgadita, y Cookie Ponce de León, la única mulata que tenía contratada en el grupo, era Aurora Basnuevo. Sí, porque Todas tú- las demás eran blanquitas. Y le protagonicé muchísimas obras, o sea que yo no supe lo que era racismo en el teatro. Cuando llegué a la televisión me pusieron las chancletas. Sí. Claro. Me pusieron las chancletas, pero bueno, me pusieron las chancletas, pero las chancletas me vinieron bien. Sí, eran Sí. una buena chancleta. Era una buena chancleta porque Resillas un día, yo me puse muy brava, para decir, bueno, pero ¿por qué yo nada más que estoy haciendo papeles de bola de humo? Decía la bola de humo de Calimete, después me decían esto por la calle, y yo en el teatro no hacía eso. Yo quiero hacer cosas dramáticas, Claro. porque yo soy actriz. Voy a decirle a Resillas cuando que era responsable de programación de ahí, Claro, claro. de la empresa. Dice, Aurora, mira la lista de talento, como hay actrices dramáticas aquí, mira. Aquí tú serías una más. Mira ahora en esta parte donde nosotros te tenemos ubicada, que según tú te pusimos la chancleta. Mira a ver. Sí, claro. Ay, Resillas. Sí. Tú sabes que me convenciste. No voy a hablar más de eso. Sí, pero tú hacías obras tan importantes en teatro como Las Yaguas, por ejemplo. Sí, cantaba, actuaba, Cantaba, bailaba. ahí hacía Con muchas música de cosas. Piloto Ibera. Es que esos dos juntos eran eso era un binomio. La primera comedia musical, el estreno en Las Yaguas, unos boleros preciosos. ¿Y sobre qué años que te hacen profesional? Ya tú dejas los maestros, ya tú dejas todo. ¿Sobre qué año más o menos? ¿Qué sería 60 y...? 60 y pico, más o menos, 64. 63, 64 No, sería. no, antes, porque ya en el 63 más o menos yo hacía mis cositas. Lo mío fue sangreado. Sí, Sí, bueno, no, bueno. de oyente de su grupo. Entonces un día falla y Dalian Reu en la obra Habitación 406 de Héctor Quintero, que fue su primera Su- obra. la primera Miguel obra. Montesco la dirigía. Y entonces me dijo, Aurora,
tú vas a hacer ese personaje. Digo, pero si yo no soy actriz, dice, sí, pero lo vas a hacer. Con la dirección de nosotros lo vas a hacer. Y lo hice ahí en la sala Tespi y ya fue mi consagración, porque de ahí vino Los Cuchillos de 23, Las Yaguas de Piloto Rivera. Es que Las Yaguas era... Que el que me escogió para eso fue Piloto. Piloto dijo, o lo hace ella o me llevo la música. Qué bárbaro. Es que así eran esa gente. Era una época. Sí, era una época. Era una época. O Yo la quiero que hace, la o haga me- ella. Y entonces, imagínate. De ahí después hice La Pérgola de las Flores, que era una comedia musical chilena donde hice una guajirita. Entonces a mí me dieron muchas oportunidades en el grupo Rita Montaner. Yo tengo... ¿Cuántos grupos tú tuviste? Pues también estuviste Bueno, con de ahí, Ankerman, ¿no? de Con ahí Jorge salí Ankerman. para el Ankerman. Para el Jorge Ankerman. Ankerman en el antiguo Teatro Martín. Claro, claro. Ahí hice muchas obras, protagonicé muchas obras. Yo hacía La Damita Joven del Teatro Cubano. Mi pareja era Carlos Montezuma casi siempre, un excelente Qué actor. bárbaro. Tan recordado. Y tan recordado por el pueblo de Cuba, además. También trabajó conmigo ahí Luis Lloró, Luis lloró. Qué bárbaro. Julito Martínez, en fin, Sí, que todos esos eran, en esa época eran galanes. galanes. Pero yo era la Tú mulatica. también, tú Yo era también. muy Tú bonita. también. No, tú eres. Desde que lo dije al principio, tú eres muy bonita. Es que la belleza no es una cosa que se pierde. No, ya no, ya La no. belleza se transforma. Si eres No hay muy que bonita. exagerar, no hay que No, exagerar. es que, pero ¿por qué pensar que no? Porque yo voy a decir ahora que Rosita no es bonita. No, la belleza, a ver, no vamos a hablar de la belleza interior, porque la gente dice, no, la gente es bella por fuera. Eras bella y vas a ser bella hasta el último día de tu vida, que se demore mucho, porque tú estás joven. Ay, todavía. ojalá que tu boca fuera santa. Oye, ¿cuándo llegas tú a Fiesta Guajira? Primero fue Alegría de Sobremesa. Sí. Después fue Fiesta Guajira, que es un programa que yo amo. Lo amo con todo mi corazón porque ahí tengo la oportunidad de cantar día a día con un conjunto campesino, pero hago lo que quiero. Lo mismo te canto un bolero, que hago una guajira, que no sé, lo que quiera, porque es como una variedad dentro de lo que es la estampa Claro, la estampa campesina. Hago como 5 personajes. La estampa la escribe Julio Cid. Que es un gran escritor de radio también. No es que tú trabajas siempre con los mejores, porque Sí, Julio sí, sí, Alberto Lubenda, esa combinación sí. es... No, un buen escritor, un buen guionista. Detrás de eso se puede hacer algo, pero sin un buen guionista no hay una obra bien hecha. Ahora, yo quiero, antes de llegar a Alegría de Sobremesa, que es un tema, Sí. porque yo tengo unas encuestas antes de hacer estas entrevistas, entre las personas que trabajan en mi casa, Nereida, que trabaja con nosotros hace tantos años, Narciso, y es Aurora Barnuevo, ¿qué tú le quieres? No se te vaya a ocurrir no preguntarle por las cosas simpáticas. Y Narciso, el jardinero del edificio, me dice, Amaury, ella es una gran actriz dramática. No puedes olvidar que hay veces que las personas tienen una vida real y una Porque vida Tervina es un ficticia. personaje que yo Exactamente. formé. Siempre la gente piensa que Que yo Aurora soy Barnuevo es Tervina. Tervina. Ese es el éxito. Claro, ese es el éxito del personaje. Del personaje. Pero muchas veces puede ser el drama Perjudica de Aurora. De Aurora. ¿Cómo fue eso de que murió haciendo Yo Soy Aquella Alicia Rico en el escenario? Porque Ay, es que eso fue una cosa. Eso ¿Cómo? fue una cosa muy triste porque ella siempre decía que ella quería morir en el escenario. Siempre lo decía. Siempre lo decía, que ella no. Entonces un día llegó muy mal. Hacía días que se sentía mal. ¿Y por qué vino a trabajar? Dice, porque tengo que trabajar. El artista se muere en el escenario. Y se sentía mal. Y era Pero mayor, cuando ¿no? salía al escenario, esa noche fue una noche brillante de Alicia Rico. Esa noche ella hizo replica. Tú sabes que en el teatro cubano, cuando una cosa tiene éxito Sí, sí. y te aplauden, da capo. Estaba el maestro Rodrigo Prat dirigiendo la Claro, orquesta claro. abajo. Qué época, qué maravilla. Y entonces la obra se llamaba Yo Soy Aquella. Y entonces ella cantaba una cosa que me acuerdo que decía, yo soy aquella que Colón trajo en la pinta, yo soy aquella que Pinzón puso en su lista, la guarachera, porque era un banquete, Era. la sandunguera, la que en Matanza fue la reina del danzón, y estoy aquí para quererte, y se quitaba un ortopédico, ¡pam! Y lo tiraba, y estoy aquí, se quitaba la blusita, y tenía un éxito, y esa noche fue brillante ese número que lo tuvo que repetir 3 veces. Murió en el escenario, se lo tira la cortina, yo me ponía un pañuelo, maquillada y todo, cogía las 65 y me iba para mi casa. Yo vivía ahí en el Mite, entre Tulipán y La Rosa, pero en la misma parada de la guagua, se murió y salí para el Martí otra vez. Y salí ya, murió en los brazos de Rodrigo Prats. Mira tú, qué cosa. Fue una de las brillantes actuaciones de Alicia Rico ese día. ¿Cómo tú llegas a Alegría de Sobremesa? Cuéntame eso.
Bueno, yo estaba haciendo... ¿Cómo se crea Alegría Sobremesa si lo sabes? Yo soy una de las fundadoras de Alegría porque en ese año que se fundó Alegría, pues nada, estaban los actores principales, las estrellas del humor de aquella época, José Antonio Rivero, estaba Carmelina Bandera que hacía Rita, y de Alberto Delgado, Wilfredo Fernández, bueno, en fin. Hay una muchacha que trabajaba en mi casa ayudándonos con Mayito y eso, que hablaba de una forma muy peculiar. Sí. Ella hablaba así. Ella hablaba así. Y era una dulzura sanduna que ella tenía arriba. Es de Manaca. Y se llama Mauri Viejo. Entonces, cuando yo las trenzas y las cosas que se me echaban más un poquito a perder del teatro, yo se las daba a ella. Y ella se las ponía hasta para allá a la bodega. Con un contoreo. Y dice Mario, mira, este es un personaje. Tiene un personaje, Y yo claro. empecé, ¿me entiendes? A elaborar el personaje de Termina. Mario habla con Luberto y dice, oye, Aurora tiene un personaje, que es un banquete. Dice, sí. Dile que venga por aquí para que me explique. Entonces hablé con Luberta y entonces, bueno, la idea que yo le di más el genio, que es Alberto Luberta, que es un genio de los libretos. Me ando cayendo atrás para este programa y no lo encuentro por ninguna parte. A ver si tú me ayudas. Yo te ayudo. Como una piedra. Yo tengo a eso. Y entonces, Luberta hace así y me pone a hacer Vina, la bola de humo de Calimete. Claro. ¿Y llevas cuántos años haciendo eso? Bueno, 45 años, vamos a cumplir 46. O sea, que incluso has visto los cambios en algunos de los personajes, cuando una persona desgraciadamente fallece y el personaje cambia para otro, ¿Y cómo va el personaje adquiriendo otra dimensión según las nuevas generaciones? Porque hay varias generaciones que ven a Vina. Claro. Y entonces ya Vina no es la que empezó, sino ya es con las cosas que están pasando Con en las este cosas que están pasando ahora. Las cosas humoristas de los muchachos jóvenes. Y te permite, Luberta, morcillar, o sea, decir cosas fuera del libreto. Bueno. Porque él es una persona de mucho rigor. Sí, pero bueno, algunas veces Entonces, que venía bien, uno le ponía un poquito de sal y un poquito de pimienta. Pero de verdad que con Luberta no había necesidad. No hay necesidad. No hacía falta. Eso- Porque era una gente, así que yo salía confiada, cogía el libreto en la mano y sabía que había risa, sabía que había de todo, porque había talento. Claro, porque hay talento. Y cuando tú conoces a Mario Limonta, ¿cómo se conocen ustedes? En el programa de José Antonio Alonso. Desde tan jovencito. Sí, él vino diciendo poemas. Él era estudiante de Derecho de la universidad. Bueno, lo conocí, el mulato estaba, que era un mangón. Pero yo estaba divina. Sí, Ya yo claro. era maestra, tenía mi anillito de graduada, que hacía Escuela Normal de La Habana. Claro. Y él llega un día y me dice, ¿usted es normalista? Digo, sí. Y le miré la cara, este guajiro lleno de talco, ¿qué le pasa conmigo? Talco, conejito. Porque tú te ponías mucho talco aquí. Yo tengo coriza, mira ese talco de la coriza. Este mulato vino en tanco. ¿Qué va para? Ay, que vaya, no estaba para eso. Y entonces él insistió. Y nada, nos hicimos novios. Yo tendría 18 años. Mentira, Aurora. 18 años y él me lleva 2. O sea que tenía 21. Qué bárbaro. Novio. Y entonces hay veces en el programa él decía verso y Solina Carrillo me montaba números porque José Antonio no quería que yo imitara a nadie. No como ahora que tú oyes un cantante y se parece a miles. No. Dice, no, que no cante nada que canta nadie. Y Solina, móntale números de autores desconocidos, escribe números para ella, pero no quiero que cante nada, búscale su estilo. Qué bárbaro. Y eso fue lo que hizo Solina conmigo, que no me pareciera a nadie, que me pareciera a mí. Y eso se lo agradeceré tanto a ella como a José Antonio Alonso. Se lo seguiré agradeciendo para toda la vida. Claro. Y él me decía, mala, buena o regular, pero Aurora, no me imites a nadie. Esos son los grandes, esos son los inolvidables. Bueno, pero háblame de San Nicolás del Peladero. Ay, San Nicolás. Porque eso es un programa que la gente extraña, Sí. que nadie se explica por qué desapareció. Porque fíjate que la idea Todavía. sobremesa siguió y todavía la gente todavía la gente se acuerda De San Nicolás de del San Peladero. Nicolás del Peladero. Y era un programa tan maravilloso. ¿Cómo es que tú entras a San Nicolás del Mira, Peladero? te voy a Porque tú explicar. no entraste desde el principio. No. Claro. Mario hacía pareja con Hilda Saavedra. Exactamente, con Ita Saavedra. Y entonces, ¿tú sabes con quién yo debuto en San Nicolás del Peladero? Con Enrique Arredondo, de negrito y yo de mulata. Éramos unos cinqueros que llegaron allí a buscarnos la vida, pero aquello empezó a gustar, porque hacía muchos años que no se veía
el negrito y la mulata. pintado y la Pintado, mulata. y la mulata, es como pareja. Como pareja. Y entonces, bueno, nada, el maestro Chobelín fue al piano, tocando, y yo cantando, y Qué Arredondo y yo. maravilla. Bueno, eso gustó mucho. A tal punto que Mario hacía su pareja con Hilda Saavedra. Pero entonces cuando él me ve que yo estoy apretando la soga con Arredondo, y él en los mambises, y yo por allá por el teatro, y yo no era la señora de Mario Limonta, yo empezaba a hacer Aurora Bastreo. Entonces se vuelve un poquito celosito, y le dice a Carballido, ven acá, Carballido, ¿por qué tú no haces una escena donde el sargento le levante la mulata al negrito? ¿Tú no crees que eso sería bueno? Porque a mí me gustaría trabajar con mi mujer, chico. Entonces Carballido, está buena la idea esa, está buena la idea, sí, vamos a hacer Carballido una era un escena. santo. Vamos a hacer una escena donde sea eso. Bueno, aquello pasó, pam, pam, se formó, se hizo todo aquel libreto, quedó muy bueno, y yo empecé a ser la mujer del sargento Arencibia. Y Arredondo se Claro. quita lo de negrito por primera vez y empieza a ser Cheo Malanga. Claro, porque estaban los que hacían los negritos antes. Antes que estaba Ramón Espígul, estaba Carlos Pou, y entonces, bueno, Arredondo debuta y lo descubren con aquello del negrito, porque ya él estaba olvidado. Él estaba sí. prácticamente olvidado, nadie se acordaba de él. Y empieza Nicolás el Peladero a hacer el negrito y la mulata conmigo. A veces yo le preguntaba a Candita Quintana, allá en el Martín, porque yo me sentaba en el camerino para oír historias. Candida, y Arredondo, ¿cómo era Arredondo? Enrique Arredondo de Negrito. Bueno, a él le decían el rey de los campos de Cuba, porque que tenía que salir por ahí, mijita, a buscársela, porque esto estaba duro en La Habana. Claro, porque estaba Carlos Pou, estaba Garrido y Piñeiro. Imagínate, con toda esa gente en la radio y la televisión, ¿dónde comía Arredondo? Claro, y tenía un circo, ¿te acuerdas? Tenía una carpa. Tenía una carpa. Pero eso fue después. Eso fue después. Pero antes de la carpa te estoy hablando, que él pasó la de Caín. Ahí él lo cuenta en el libro que tuvo que vender una vez hasta la dentadura postiza. Él mismo lo cuenta. Él lo cuenta. Cuenta eso. Entonces, bueno, a mí me interesaban todas esas historias. Después él empieza a la gente a gustarle este género, porque a la gente le gusta el vernáculo. Sí, le gusta. Es que es un género maravilloso, A los criollo. niños les encanta. Mira cómo él llegó a hacer lo que es cuando empezó a hacer su Cheo Malanga. Claro, Cheo Hizo Malanga. todo, porque lo vio en la televisión, que es una cosa que agarra tanto público. Y él, bueno, la gente se olvidó ya de todo eso porque ya todos los demás se habían muerto. A ver, ¿cómo se Quedaba. llevaban ustedes en San Nicolás de Peladero? Nosotros nos hablamos de lo mejor. A ver, María Los Ángeles Santana, Enrique Santiesteban, Pinelli, Pinelli, Agustín Campos, Agustín Campos, ¿quién teníamos a era? Juan Carlos Romero, Juan Carlos Romero. que hacía el gallego, El gallego. Simplicio, Sí, Carlos Más, Sí, Carlos Más, Simplicio. Es que era un grupo. Agustín Campos, Agustín, claro que se Montelongo Cañón. Montelongo Cañón, Bueno, es que había Eloísa Bareguera, Carlos Montezuma. Carlos Montezuma con su Chico Rutina. ¿Y por qué se acabó, según Sí. tu punto de vista, por qué se acabó San Nicolás de Peladero? Chicos, yo no lo entiendo. Y fue de un día para el otro. De un día para el otro, una vez lo quitaron. Sí, una vez lo quitaron. Una y- vez lo quitaron. Yo creo que un día Fidel en el periódico dijo, en el Granma, dijo, si los niños quisieran saber cómo era la república antes de la revolución, que vean San Nicolás del Peladero. Claro. Y ya todo estaba quitado, ya no iba más San Nicolás del Peladero. Y de pronto, las polainas de Mario no sabe por dónde estaban, el vestido mío ya no estaba desaparecido. No, San Nicolás del Peladero vuelve. Estuvo unos años más y después lo desaparecieron otra vez, gustándole al pueblo. Yo no me explico por qué. En fin, Pero bueno, no vamos son nosotros- cosas que nosotros- pasan. Son cosas Y que uno pasan. dice, ¿pero por qué pasa? ¿Por qué pasa? Hay un bolero que lo dice, son cosas que pasan. A ver, aquí, últimamente, una de las preguntas que yo he estado haciendo, yo pregunto, ¿por qué ahora no hay mujeres humoristas? Fíjate, que siempre las hubo. Siempre las Y muy buenas. Candita Rico, la misma Rita Candita Montaner. Rico. Quiere decir, estamos Mire. hablando de Eloísa Pareje. Miriam Bujones. Miriam Bujones. Es que teníamos un elenco, incluso de las más jóvenes. Manela Bustamante. Manela Bustamante, Con que era su muy simpática, cachucha. cachucha, con su cachucha. ¿Por qué tú crees que no surgen como en la época de ustedes las grandes mujeres humoristas? ¿Qué piensa ver? ¿Por qué tú crees que puede hacer? Mira, últimamente los hombres, actores, humoristas, la han cogido para ser de mujer.
Los hombres ahora hacen, fíjate, los programas que hay, todos hacen de mujer, han gastado todo el maquillaje del ICR. Las pelucas ya tú no te puedes poner una peluca porque todas las tienen ellos. O sea, y eso fue la primera vez que tú sabes que tú me viste, que yo hice de hombre. Claro. Que eso estaba prohibido. Yo sé. Y me dieron a mí, después de una cosa que yo hice en el América, que hice 3 tipos de hombres diferentes. Sí, yo y me lo acuerdo. hice en Mañana es Domingo. Exactamente, que bien. tú animabas. Claro. Que dice papel de hombre. Tú dices, ¿cómo tú pudiste hacer eso? Porque no me conocía. Sí, claro. Entonces, después de eso, que fui la primera que lo hice, después de la revolución, porque hay que aclararlo, la primera que lo hice fui yo. Entonces campo abierto para que todos los demás se vistan de mujer y se pongan las pelucas y se pinten como una puerta y entonces dejen a las pobres infelices, humoristas sin trabajo. Está bien una, pero es que casi todos ya se visten de hombre y de mujer, hacen 2 papeles, pero ¿por qué? Sí, porque eso es como una especie de transformismo, de ¿Qué travestismo, cosa ¿no? es eso? Bueno, sí, un día se puede. Porque es que el problema es que se ha llenado la televisión ahora de travestismo. Hacen de todo. Sí. Entonces, ¿dónde están las mujeres? Esa es la explicación que le doy yo. Pero tú estás convencida de que existen. O sea, Existen. Muy buena. yo recuerdo, quiero recordar contigo algo que yo me fijo en todo. Y cuando vino de visita la primera vez Miravalle, vino Reinaldo Miravalle, nuestro querido Miravalle, que vino de visita a ver a su familia y todo eso. ¿Te acuerdas que ahí en la casa de él, en la casa de la familia, hicimos una gran reunión de todos sus afectos? Y yo, bueno, aparte de que vi a todos los actores con un grado de comunión entre todos ustedes que a mí me emocionó, la verdad. Yo me di cuenta, porque te acuerdas, nos sentamos tú y yo y eso en una esquinita. Y empezamos a conversar y ahí a hacernos las cosas nosotros. Yo vi que tú tienes una relación muy bonita con tus compañeros. Yo vi que incluso vienen y te cuentan y te hacen confesiones y te piden opiniones. Después una vez nos vimos en la NEC también y estaba Diana Rosa confesándote una cosa y yo te dije a ella. Son mis hermanas. Eso es lo que yo Mira, quería yo saber. quiero hablarte de eso, ahora que hablas de Diana Rosa. Sí. La familia hay veces no es la que tiene la misma sangre. Diana Rosa es mi hermana. Por eso En problemas duros que yo he tenido, ha estado Diana Rosa ahí. Yo tengo 3 hijos, 1 por sangre y 2 más. Una es Livia Batista, la de Licay, y otro Ariel Ordaz, que eso es lo único que no lo parí. Su familia me quiere muchísimo. Esa es mi familia. Esa es tu familia. Y además el pueblo, pueblo tan lindo que te quedas con cualquier problema en la calle. Aurora, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es mi familia. Sí, pero es que yo vi cómo la quieren, la gente te pasaba por el lado, te hace un cariñito, te pasa por el lado, te hace, te abraza. Viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Y los jóvenes también. Por eso te digo, ahí había muchos jóvenes, estaba Bertico Puyol, estaba Luis Alberto García, estaba todo el mundo pasaba Néstor Jiménez, y pedía un cariñito y todo eso. Mis hijos. Ahora, hay un tema que yo creo que es importante tratar, porque tú puedes ayudar muchísimo a gente en casos semejantes. Tu hijo Mayito, tú tienes un hijo que lo que yo le llamo tener capacidades diferentes, porque yo... y tú has sido una madre en mi vida, dedicada, pero que eso no se puede creer. Y como ese es un tema que habitualmente no hablas en televisión, y sin embargo ha sido tu vida, porque ese es tu hijo amado, tu hijo amado. Cuéntame de tu relación con Mayito, cuéntame la gente que te ayuda con Mayito. Mayito es una gente muy linda. Por eso te digo. Eso fue un accidente del parto. Mayito pesó 9,5 libras. Un sufrimiento fetal y ese es el motivo de que Mayito me salió con ese problema después del desarrollo, que fue cuando el doctor Vega me dijo, Aurora, hay que esperar el desarrollo de los 12 años. Y lo tengo en la Quinta Canaria desde hace muchos años, es como su segunda casa. Veces está en mi casa, veces está allí, en el Hospital 27 de Noviembre, donde estoy muy agradecida de todos los compañeros que laboran allí. Ahora tuve un problema muy fuerte con él. Cuando yo, ahora hablamos del cine, pero cuando yo te empecé a llamar para el programa, y estábamos con el asunto de la fecha, ¿no? Yo con la fecha de grabación y tú me decías, es que él tiene un problema y yo no puedo tener la cabeza en un programa de televisión y tener la cabeza con mi hijo, ¿no? Bueno, pues nada, yo estaba en Londres y no me dijeron nada, yo estaba filmando una escena, una película allá, y cuando llego que me dicen que Mayito tuvo un granito. Digo, sí, pero ¿dónde está? No, que está en el Fajardo. ¿Cómo en el Fajardo? ¿Pero qué fue? Claro. Pero cuando yo no estando aquí,
Se ocupaba tu Se gente. ocupaban, mira, Diana Rosa allí Es que esta se Rosa Suárez es tan turnaban. buena. Esa mujer es lindísima. Eso Lo único es que bello. tiene un carro que parece una carreta, por decir que ya no puede ya con él. Es una vieja con colorete lo que tiene. Ese Alejo, por favor, Diana, cambia eso. Es mi hermanita, Sí, la claro. quiero mucho. Y te ha muy ayudado linda. mucho con Mayito. Con Mayito. Mayito le dice mi tía. Mi tía. Y entonces él no sabe ya cómo la... ¿Y qué consejo tú le pudieras dar? Le mandaras un mensaje a las madres que están en situaciones semejantes y que muchas veces piensan que el mundo se acabó, que es el final de todo, y no ha sido el final. Para mí, cuando me lo dijeron por primera vez que iba a pasar eso, creía que el mundo Se te iba a acabar. se me iba a acabar. Pero entonces empecé a pensar a Mauri y empecé a decir, la vida sigue. Y si yo me acabo, ¿qué es de la vida de este niño? Mi hijo me quiere alegre. Yo tengo que ayudarlo. Yo tengo que tener salud. Yo a veces cuando me enfermo cojo miedo. Digo, ay, yo le hago mucha falta a mi hijo. ¿Entiendes? Le hago falta alegre. Le hago falta con entusiasmo. Le tengo que dar vida. Claro, como, Y me quiere muchísimo con el alma. claro Me que sí. adora, está orgulloso de mí. Y yo, vaya, para ser madre, el cariño más grande que yo tengo es el cariño de mi hijo. Ah, pues yo me alegro que... Y estoy yo le digo seguro- a las madres que Sí. eso no es una desgracia, eso no es que haya perdido un hijo, eso es un hijo. Ya yo soy madre, ese es mi hijo. Claro. Y nada, normal, para mí es normal como todos los demás. Bueno, ya, no te me pongas triste, porque tú no te me puedes poner triste. No, yo no aquí. me pongo triste, No, pero le estoy pero- haciendo una historia pero te que a veces emociona. me emociona, porque son cosas que tocan muy adentro, pero no me pongo triste. No, claro. Eso no, eso es así, es la vida. No sé qué se está poniendo Que nos triste. sorprende. Claro, que nos sorprende. Y nos tam- cambia de un día y para tampoco otro. es un castigo divino. No es un castigo ni mucho nada, menos. no. Ese- Mi hijo es un banquete. Mi hijo es un banquete, él se ríe muchísimo. Y nada, me vacila. Ah. Y quiere que yo sea alegre y que ella quiere que yo me ría. Y yo no me quiere triste. ¿A ti ¿Qué te pasa, mamá? ¿Verdad? Qué bárbaro. Sí, mamá, ¿a ti te pasa algo? Digo, no, no, a mí no me pasa nada. Ah, no, porque te veo un poco seria. O sea que no puedo. Sí, claro, no te puedes No dar- debo. No, no debes. Ven acá, vamos a irnos al cine, porque tú has hecho mucho cine. Ah, sí. Mucho, Últimamente, ¿Sí? últimamente, Sí. después de veterana. Porque cuando era jovencita, No, no te llamaban No, para nada. no. Eso, pero sin embargo, Pero- pero llegó tarde, pero llegó. llegó tarde, pero llegó. A ver, háblame de las películas que tú has hecho, Bueno, las mira, que has hecho yo- últimamente. Yo hice una película, Salsa, que esa se filmó en París, con Joy Buñuel. Parece que alguien le habló de mí allá y vino directamente a buscarme. A buscarte a ti. A mí. Era como una cubana que hace 25 años que vivía allá. Tenía que ser una estelvina, una cubana, Sí, una cubana gozadora. pero de allá. Y ya tenía que hablar francés a lo cubano. Claro. Entonces, ese fue el personaje que interpreté allá, una casa cubana en París. ¿Y te donde fue tenía- difícil hacer eso, el lenguaje? No, porque la posibilidad de ser cantante por fonética, Claro. pues yo tengo una facilidad para eso increíble. No sé, en el ICAI me tienen como, como lo mismo hablo inglés que italiano. Hice una con Rui Guerra, Ah, sí, en gran portugués, director, en portugués. Estorbo, y un monólogo así enorme, dramático. Entonces y te la después, él no aprendiste? sabía que era humorista aquí. Entonces cuando alguien le dijo, no, ella es humorista, hicimos una escena en San Lázaro con un monólogo así grandísimo en portugués. En portugués. Qué Ella bárbaro. que coñéceme, Ofelio, miserable. Y yo llorando. Y ahí en media calle. Qué cosa. Entonces, dice el Pichi, oye, Aurora, yo no te conociste, estuvo al Festival de Cannes y me vio allí. Y la gente decía que quién era yo, que sí, que dónde era, si era de Brasil. Sí, era de Brasil. O Qué sea, que bárbaro. entonces me dice Rui Guerra, ¿es verdad que dicen que usted es humorista? Digo, sí, bueno, yo soy actriz, pero yo Claro, estoy claro. viviendo del humor hace muchos años aquí en mi país. Digo, pues para mí usted es una actriz dramática, nunca pensé que pudiera ser una actriz humorística. ¿Qué tal? Y estabas en la de Benito Zambrano, ¿no? En Habana Blue, ¿no? Habana Blue también, hice claro, la administradora del cine. Y ahora andabas por Londres, ahora en el verano. En la película El Día de las Flores, que es una escena, tuve que ir a filmarla allá. Y también era una escena, no tiene nada que ver ni con Estevina, ni con Aurora, ni con nadie, con otro personaje. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Barrio Cuba y el personaje ese de Adela que tú haces ahí? Bueno, Humberto Solás, que nunca pensé que, vaya, que se hubiera fijado en mí para hacer un personaje así, me dice que quería que yo trabajara en su película y me da el guión. Y entonces yo
que se llamaba primero Gente de Pueblo. Sí. Y entonces yo leo el guión y dice, ¿dónde tú te ves? Digo, bueno, yo me veo aquí en un personaje, Humberto, pero yo no sé si tú serías capaz de darme ese personaje, porque es muy dramático, pero ahí es donde yo me veo. Dice, ¿quién es Adela? Digo, sí. Dice, ese es el que te voy a dar. Qué bárbaro. Entonces empecé a envejecer de mis canas, porque yo tengo canas, lo que pasa es que tú me ves así porque me las pinto. ¿Qué tú crees que hay? Yo me las pinto. ¿Y dónde tú crees que están las mías? Bueno, me las dejé todas. Empecé ahí con mi personaje, ahí a luchar. Y dice, Adela, que era un cuento más de Barrio Cuba. ¿Qué pasó? Que se extendía mucho la película, incluyendo el cuento mío, como era monotemático, era para mí. Era la más historia, ¿no? De la madre de él no este quería niño en Angola. cortarlo. Entonces lo hizo un cortometraje y lo separó de Barrio Cuba. Entonces en la televisión, después de eso, yo tuve la suerte también de que Rudy Mora, que es un muchacho que tiene mucho talento, mucho. que lo admiro cantidad, Mucho, conocí a su mucho talento. padre, trabajé con su padre, Claro, con su padre. y me dio un personaje indiana que no tenía nada que ver con ninguno de los personajes que yo he hecho. Una mujer noble, muy buena. Él es muy osado, es que Rudy es muy osado. Y entonces O sea, que estás volviendo de alguna manera a tus orígenes. Sí, sí. Pero ahora yo te quiero hacer una Ahora quiero pregunta. hacer esas cosas. Ahora quieres hacer eso. Pero no puedes abandonar la otra. que No puedes abandonar lo que la gente la gente. te ama por Sí, eso. sí, sí. Pero ahora fíjate, yo voy a ir a mi última pregunta. Y mi última pregunta no es nada complicada. Y para ti que nada es complicado. En la misma medida en que se está hablando de que el humor tiene que ser cada vez más refinado y cada vez más culto y cada vez más elevado, mi miedo sería que ese personaje que nos identifica, ese personaje del cubano, de la cubana, ese personaje que alguna gente considera el mismo Casantolín, lo que Sí. haces tú, la gente lo empieza a considerar menor. Y en la misma medida en que la gente empieza a considerar menor esos personajes, también se empieza a olvidar de cuán mayor es Cuba, que es la madre de esos personajes. Sí, pero cuando son los personajes cubanos, pero no quieras ver lo que hacen ciertos y determinados humoristas en los centros nocturnos de esta ciudad, donde de verdad que yo no sé cómo permiten que hagan esas cosas, porque no tienen nada que ver con el humor. Cuentos muy feos, chabacanería. Hay que ver lo que es cubano y lo que es chabacano. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le presenta al público en estas cosas nocturnas que a veces son muy feas. Claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una especie de voto. Porque sea cubano. Porque sea cubano. Porque sea lindo. Porque sea la lindo. gente lo goce. Claro. Porque la gente se ría. Claro, porque- sin necesidad de caer en cosas Claro, que porque no Cuba- deben ser. Y los italianos vienen aquí, los franceses, y yo digo, c'est moi. ¿Tú no me reconoces pas? Oh, al left lunete. ¿No entiendes? Es Cuba. Eso es Cuba, claro. Cuba. Con nuestra gesticulación, con No, nuestra no. A mí, Cuba. Claro. Yo Y amo es- mi país. Y es de donde sale tu personaje. todo. Y después hay gente que dice, pero Amaury, ¿pero por qué tú siempre tienes que terminar con la pregunta de Cuba? Digo, es que tengo que terminar la pregunta porque yo soy cubano. Y yo también. Y 100%. Y queremos querer esto. Pero tú no sabes que a mí me dieron 7 días de permiso en la película Salsa, de descanso en París, y empecé a llorar porque me trajeron para acá los 7 días. Tú querías venir los 7 días para acá. Y vine. ¿Y viniste? Vine. Y te volvieron a pagar después Sí, porque yo pasaje estaba para otro llorando lado. Ah, y no me claro. querían que yo llorara. Bueno, pues tú no llores, que hoy te me pusiste un poquito triste en un momento determinado y a mí no me gusta verte triste. Allá tampoco. Te quiero, sí, pero yo no puedo hacer, yo no te puedo mandar para La Habana porque estamos en ella. Yo te quiero, yo te admiro, yo te respeto, tú has sido parte de mi vida afectiva señor. y hoy has sido parte también de mi recuerdo. Te adoro, mamá, te adoro. Yo a ti también. Un beso, gracias por Nos venir. unen muchas cosas. Yo lo sé. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta,
con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.